¿Escuchar música mientras duermes es bueno o es malo? Hola a todos, soy Sergio Telles y aparte de hacer videos en YouTube, soy músico y en lo particular este tema me interesó bastante porque yo suelo dormir con música en las noches. Y en este video vamos a explicarles sobre el efecto que tiene la música al dormir y si es que resulta más perjudicial que beneficioso o viceversa, reuniendo experiencias personales e investigaciones científicas que hablan de esto. Ya de entrada no he encontrado estudios que evidencien que haya un efecto perjudicial al escuchar música al dormir, siempre y cuando esta música sea a un volumen moderado y además sea relajante. Es decir, que no tenga ritmos rápidos o ritmos muy pegajosos, como es el caso de la mayoría de las canciones comerciales y populares, que apelan mucho a la emotividad. ¿Y qué pasa si no es en el durante, sino antes de dormir con música? Hay un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Baylor en el que encontraron que las personas quienes escuchan música pegajosa o de ritmos rápidos, como es el caso de la mayoría de la música popular, previo a dormir, pueden tener un sueño deficiente y producir el fenómeno llamado earworms o gusanos auditivos. Esta investigación te la estaré dejando en la descripción. El fenómeno de los gusanos auditivos, también conocido como el síndrome de la canción pegada, ocurre cuando una melodía se repite constantemente en nuestra cabeza. Y los expertos descubrieron que esto no solo ocurre cuando nosotros estamos despiertos, sino también cuando dormimos. Para analizar el efecto de la música antes de dormir, los expertos realizaron una encuesta sobre la calidad del sueño, los hábitos musicales y la frecuencia de los earworms a 209 personas. Asimismo, realizaron un ensayo experimental a 50 personas y una serie de mediciones de salud. Los participantes debieron escuchar 3 canciones pegadizas y populares. El profesor Schooling detalló que quienes experimentaron más estos gusanos auditivos tuvieron mayor dificultad para conciliar el sueño, se despertaron más veces en la noche y pasaron más tiempo en etapas ligeras de sueño. Como habrás notado, esta investigación usó canciones populares y pegadizas, más no las canciones que tienen un efecto de relajación en nosotros. Lo que yo hago y recomiendo a aquellas personas que son sensibles a los ruidos externos y les cuesta conciliar el sueño en esos momentos, como sería el caso de una calle muy transitada, la fiesta del vecino o un perro que no para de ladrar o aullar, es ponerse música relajante, solo durante 1 hora aproximadamente al momento de acostarse en la cama. En mi caso son los ladridos de los perros que están cerca de mi casa, que me dificultan conciliar el sueño. Entonces lo que hago es que en mi laptop me he editado una canción de aproximadamente 45 minutos y me lo pongo a volumen moderado con el brillo de la laptop al 0%. Y dejo que corra la música hasta que acabe, y mientras corre toda la música yo casi siempre suelo conciliar el sueño. Y no estoy toda la noche escuchando la música. Es importante no poner la laptop encima de la cama y encima de una superficie con pelusas. Es importante poner tanto la laptop como si usas el celular, no ponerlo encima de la cama. En el caso de la laptop también es recomendable no ponerlo en superficies con pelucitas, y en el caso del celular es muy recomendable no ponerlo tan cerca de tu cuerpo, porque según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, los campos electromagnéticos de los celulares posiblemente pueden ser cancerígenos para las personas. Además, hay que identificar si somos esa clase de personas que cuando escuchamos música se nos dificulta aún más conciliar el sueño, como por ejemplo es el caso de mi papá y mi hermana. Una recomendación para estas personas cuando hay mucho ruido externo al momento de querer dormir es utilizar los tapones especiales para los oídos. Aunque es cierto que los tapones no mitigan al 100% los ruidos externos cuando este ruido es muy fuerte. Y es por eso que el usar música sí puede ayudar a mitigarlo completamente. Es importante también que evitemos el uso de los audífonos.
porque puede ser muy incómodo al momento de dormir y podemos correr el riesgo de ponerlo a un volumen muy alto. A no ser que nos convenga en ciertos días en específico, como por ejemplo cuando viajamos y compartimos la habitación con una persona que tiene ronquidos muy fuertes y constantes, ahí sí considero yo que nos lucraría bastante el uso de los audífonos y, como siempre, manteniendo la mayor distancia con el celular. Y en estos casos es mejor los audífonos a Bluetooth que los audífonos con cable. Otro punto importante es que no todas las canciones que encuentres en YouTube, en Spotify o en las diversas plataformas de streaming de música que hay actualmente van a ser ideales en tu caso para que concilies el sueño, ya que, por ejemplo, en mi caso, todas las canciones de música relajante que tienen sonidos de lluvia o un sonido del río, de los mares, etcétera, todos los sonidos acuáticos no van conmigo porque no me ayudan a conciliar el sueño. Y bueno, eso es todo por hoy. Te estaré dejando el audio de 45 minutos que yo uso al momento de dormir en la descripción de este video, y así puedas descargarlo y notes si te puede ayudar. Y si te ha gustado este video y crees que le puede ayudar a otra persona, le puedes dar like y compartirlo. Te hago recuerdo que tengo otras redes sociales, como es el caso de Facebook e Instagram. Yo soy Sergio Telles y nos vemos en una próxima. Chao.